una estudiante que ya la conocen, la presentamos, a Rocío, gracias por venir. No, gracias. Y al diputado Fernando Iglesias. Así es, que Hola, además en la previa también, ¿no? De la Genial. presentación del presupuesto mañana en el Congreso Y Nacional. con el veto, ¿no? Ya definido por el presidente, que dijo veto total, ¿no? A este presupuesto. Y antes de preguntarte, Fernando, digo, con Píparo volviendo también al bloque, ¿y por qué lo menciono? Porque ella dijo que le querían imponer al presidente un plan económico que no era el de él, ¿no? Con este tipo de leyes que les aprobaban. Con lo cual, digo, me parece valioso mencionar, porque es real, es lo que dice el presidente, dice déficit cero con este tipo de leyes que me aprueban, las cuentas no dan, ¿no? Mira, Mariel, la Argentina tiene una larga experiencia en lo que significa tener déficit, y es decir, un Estado que gasta mucho más de lo que recauda. Eso se paga siempre de la misma manera, con la maquinita. Yo una vez hice una cuenta en un libro sobre el peronismo. Desde 1945 hasta ahora le sacaron 17 ceros a la moneda. Ahora, si nosotros quisiéramos... La cuenta está hecha en 2015, porque sí, es un libro que salió en 2015. Si nosotros quisiéramos pagar el valor de un peso de 2015, de 1945, con pesos del 2015, ¿cuántos billetes tendríamos que juntar? Y si los pusiéramos uno al lado del otro, ¿cuán larga sería esa fila de billetes para pagar un peso de 1945? ¿Tenés una idea? No, ni se me 37 ocurre. vueltas al Ecuador. 37 vueltas al Ecuador. Eso quiere decir devaluar 17 ceros la moneda. Entonces, y lo hemos pagado permanentemente, porque la historia de la pobreza en Argentina es la historia de la inflación. Si vos mirás para atrás, nunca ha habido un aumento rápido y dramático de la pobreza con planes de ajuste siempre fue por episodios inflacionarios o hiperinflacionarios. En el 2002, de los sensibles sociales peronistas que ahora lloran miseria, Duhalde les enchufó 42% de inflación y 2% a las jubilaciones y 2% a los salarios. Les sacó 40 puntos en un solo año. Lo mismo que ahora andan llorando no sé qué cosa. Episodio anterior del 2001, 2002, a la hiperinflación de Alfonsín, la hiperinflación de Menem, que nadie se acuerda de la hiperinflación de Menem, porque como Menem es peronista, nos acordamos siempre la de Alfonsín. La caída de la tablita de Martínez de Oz, el Rodrigazo, que fue el primer gran shock económico, todos episodios de suba dramática de la inflación y de la pobreza. Claro. Por lo tanto, el presidente fijó un norte. Basta con el déficit, es un ancla, déficit fiscal cero, todo lo demás vamos a tratar de irlo acomodando, porque lo demás es una mentira. Yo te lo doy en un bolsillo, te doy un aumento y te lo saco por el otro, claro, y empiezo una carrera entre precios y salarios y precios y jubilaciones que ya se sabe quién gana. Rocío, ¿vos cómo viviste esto? ¿Sabías más o menos cómo iba a venir en el Congreso el tema de la ley de financiamiento de universidades y demás? Lo vimos en lo que fue la marcha universitaria. La oposición se agarró de esa bandera y son los mismos, siempre digo lo mismo, aquellos que hoy agarran de vuelta la bandera de la educación pública, de la universidad, que dicen que defienden a los estudiantes, a los docentes, en realidad nunca defendieron nada. Vuelven a utilizarlo para ver si logran, ¿no?, bajar algún punto de imagen positiva al gobierno. Y, ¿cómo lo sabemos? Son los mismos que trajeron hasta el día de hoy a la educación que está destruida. O sea, los pibes llegan a la universidad, lo vemos que no saben leer, no saben hacer cuentas de matemática básicas. Son los mismos que, entre este afán político, ¿no?, nosotros terminamos siendo rehenes de esto. En principal, lo que estamos viendo ahora, en una puja entre los gremios y el gobierno oficial, donde no discuten las cosas donde deberían hacerlo en paritarias. Nosotros, los estudiantes adentro de la universidad, terminamos siendo rehenes totales de ellos, perdiendo días de clase, no recuperando contenidos. Y en segunda instancia, porque básicamente es un acto de hipocresía muy grande. La UBA, que yo soy de la UBA, levantó la emergencia presupuestaria y hoy en día presentan una ley de financiamiento universitario manifestando otra vez que hay una emergencia presupuestaria en la universidad cuando ya se había acordado, y levantaron la emergencia presupuestaria. Pueden buscar los comunicados que los subieron todos en su momento. La emergencia presupuestaria, ¿de qué hablan? Entonces, nada, hay una hipocresía muy grande de vuelta y se está notando y bueno, lo vemos. Compartimos imágenes, Rocío, de lo que fue la multitudinaria marcha del mes de abril, casi 1 millón de personas
en las calles de Buenos Aires. ¿Cuál crees que va a ser la reacción de la UBA frente a este veto que todavía no está confirmado? Lo dijo el presidente vía Twitter. Todavía no está. Todavía no se oficializó el veto. Exacto. Pero seguramente lo va a oficializar o mañana o en el presupuesto 2025 o en la semana cuando firme ese veto. ¿Cuál crees que va a ser esa reacción? ¿Crees que va a haber una intransigencia por parte de la UBA, de estos sectores que vos haces referencia? Sí, en realidad ya lo están diciendo públicamente, están de vuelta diciendo, bueno, si llega a vetar, el presidente ya dijo que va a vetar esta supuesta ley de financiamiento universitario, porque repito, ley de financiamiento universitario donde hay dos ejes. En principio hablan de una emergencia presupuestaria que ya levantaron y hablan de los docentes cuando la negociación sigue abierta, el gobierno sigue disponible a hablar sobre eso y que lo hagan en paritarias los gremios y el gobierno sin necesidad de que los chicos estemos en el medio porque somos los únicos perjudicados en todo esto. Van a salir a las calles, van a hacer el show que dijeron que van a hacer otra vez, en su momento con los sindicatos, con la CGT, con gente que básicamente son los culpables de destruir la educación, van a volver a hacerlo otra vez, pero yo creo que nosotros tenemos que estar conscientes y no dejar que se agarren de esta bandera, porque es una oposición que no se les cae una sola idea y otra vez vuelven a utilizar a la universidad y ojalá esta vez no les funcione. En su momento sí, los estudiantes tenían miedo, lograron meternos miedo, apagándonos las luces, dejándonos de andar los ascensores, clases afuera, nos sentaban en el patio. Yo creo que los estudiantes ese miedo de vuelta no va a estar, entendieron, ya vieron todo lo que fue el show, la gente que fue a la marcha, que no los representan nada, así que básicamente si vuelven a hacer ese show con estudiantes en la calle seguramente no va a ser y van a tener que mover mucho más aparato, no sé dónde van a sacar gente porque los estudiantes ya no nos comemos más ese verso, entonces bueno. Eso la marcha, recordemos, yo creo que fue multitudinaria y creo que hay muchísima gente que de verdad se movilizó incluso por primera vez para defender, ¿no? La educación pública, pero no todo eso que vos recién mencionabas, o sea, en el medio, claro, siempre, aparecen y se van metiendo los que tienen otro tipo de intereses. Exacto. Había habido dirigentes de la oposición, ¿no? El propio Sergio Massa, Pablo Moyano, Martín Lustó, obviamente vinculado con la Universidad Pública. Ayer estuvo el secretario de Educación aquí, estábamos participando en el programa de Pablo Rossi y decía que había un partido de las universidades, ¿no? Mientras, ahí voy con el diputado Iglesias para hablar sobre este tema, mientras estamos viendo el veto total que ayer el presidente, después de haber dejado trascender en Casa Rosada que efectivamente la iba a vetar, lo confirma en sus redes sociales respondiéndole a Alejandro Álvarez Hijo, ¿no? La última palabra sobre el veto la tiene el presidente como corresponde, porque también el vocero a la mañana había dicho, bueno, se está estudiando, dijo, no, acá no hay dudas. Diputado, ¿hay un partido de la universidad, como consideran, en donde muchas veces utilizan a la universidad distintos dirigentes o como plataforma para lanzamiento de otras cosas? Sí, no te quepa ninguna duda, y tiene nombre, Jacobiti, está claro que es el vicerrector y el dirigente que concentra eso, y es la línea de Lustó. No hay ninguna casualidad, ni está muy claro cuál es la actitud que ha tenido Lustó durante todo este tiempo y el sabotaje permanente al ancla del déficit cero, que es el ancla en el cual se sostiene la baja de la inflación y la economía, una economía que le dejaron 9 meses atrás a este gobierno en condiciones desastrosas y que si ahora hay señales confusas es una excelente noticia, porque antes las señales eran claras que íbamos a un episodio de hiperinflación, corralito o una combinación. Entonces está claro que hay una defensa de intereses corporativos ahí. Yo lo lamento decirlo porque tengo un gran aprecio por los radicales, pero no me siento mal de criticar a Lustó, porque Lustó la verdad no es radical, ¿no? Es un oportunista que estuvo en el peronismo, fue el ministro de la 125, y esa línea claramente tiene un sector corporativo que funciona mutatis mutandis, cambiando lo que hay que cambiar, cómo funcionan los sindicatos con respecto al peronismo. Con la excusa de defender los derechos de los estudiantes y los trabajadores, los que defienden son las cajas. Está muy claro que tiene que haber auditorías y está muy claro también que tenemos que repensar la universidad. Yo me eduqué siempre en la educación pública, defiendo la educación pública, pero hay cosas que no se pueden seguir diciendo. Hoy la educación pública funciona de una manera que es absurda, porque se paga
los egresados de la educación pública son en absoluta mayoría de la mitad más alta del espectro social argentino. Y los que pagan eso mayoritariamente con el IVA de la polenta son la mitad más baja. Entonces, yo no digo que hay que suprimir el presupuesto universitario ni reducirlo, pero hay que aplicarlo bien. Y hay que aplicarlo a las cosas que sirven. Digo, yo viví bastante tiempo afuera. Esta cosa de que uno termina la secundaria sin examen de ingreso a la universidad, sin ningún tipo de... puede elegir la carrera que quiere, cambiar de carrera que quiere, las veces que quiera. Eso no existe en ningún lugar del mundo. No existe. Vos tenés un cupo, el país dice, bueno, vamos a necesitar tantos médicos, tantos ingenieros, esos estudian gratis, los demás o pagan en la privada, y vos tenés que presentarte dando un examen, por lo general, y presentando tus notas del secundario. Entonces hay una situación de mérito donde los mejores van a las carreras que se necesitan. Habrá que ver Entonces, mañana, no es posible que las vocaciones, están muy bien las vocaciones juveniles y que cada cual pueda elegir su carrera, pero eso no se puede financiar sistemáticamente en un país donde la gente está en una situación de apriete económico enorme y que va a costar salir, porque no va a ser de un día para otro. No se puede financiar encima en nombre de la justicia social y del progresismo. Y habrá que ver mañana cuál es la partida que se le dedica en el presupuesto 2025 para educación. Mira, yo estuve esta semana con el presidente, lo único que me dio claro el presupuesto es déficit cero o superávit, ¿no? Y eso es una cosa revolucionaria. Es revolucionario porque rompe... es muy fácil decir, es un macroeconomista, solo se ocupa de la macroeconomía, la microeconomía. La verdad es que eso es como decir, bueno, ¿cuál es la macroeconomía del cuerpo? Bueno, que te funcione el corazón, los pulmones, ¿no? El cerebro. Después, qué sé yo, si tenés problemas en el resto, lo vas viendo, pero si no funciona la macroeconomía, si volvés al déficit, volvés a la inflación, volvés a una situación donde nadie puede invertir, volvés a una situación como la que estamos, con la mitad de la gente en la pobreza, la mitad de la gente trabajando en negro, la mitad deudas por todos lados, el país que no puede acceder al crédito. Bueno, si llegamos ahí, llegamos aplicando estas políticas de déficit que el presidente está dispuesto a cortar. Ese es el hilo conductor, diputado, apoyar del discurso de mañana. Sí. Todavía faltan detalles, usted mismo lo sabe. No se filtró absolutamente nada. No, es que no, te digo, estuve en la semana con el presidente y lo único que me dijo solamente fue la mesa chica, el presidente sabe qué va a decir el presidente. Pero yo le quiero preguntar sobre este presupuesto que seguramente será de ajuste de la macroeconomía, de las partidas quizás sociales, universitarias. Si temen que haya un aumento de la conflictividad social en las calles con los últimos antecedentes, ¿no? Varios miércoles con los rondines de los jubilados y organizaciones sociales y de izquierda en el Congreso Nacional, y si prevén que haya grupos opositores que estén fogoneando esa conflictividad. Mira, primero yo creo que la economía empieza a dar las primeras señales de reactivación. Es cierto, no es la B corta, eso no va a ocurrir. ¿Tampoco no es la L, como dijo Calvete? No creo que sea una L, porque uno ya empieza a ver elementos de reactivación en sectores cruciales, como es la industria, como es la construcción. Empieza a ver que por primera vez en mucho tiempo en la cuenta mensual los salarios y las jubilaciones le ganan por muy poquito, pero le ganan a la inflación cuando venían perdiendo desde hace muchísimo tiempo. Es decir, yo creo que está empezando una reactivación y creo que no es una convicción aleatoria mía, es lo que están mostrando las cifras. Dicho esto, así que no pienso que haya una protesta, creo que la gente está esperanzada, sabe que es duro, probablemente todos los presidentes y todos los planes económicos sufren procesos de desgaste y la aprobación tiende por lo general a bajar, no a subir, a menos que tengas un éxito rotundo, que el éxito rotundo acá fue evitar el desastre. Así que no creo que haya una protesta social genuina. Lo que sí va a haber es el club del helicóptero laburando, ya lo hemos visto, ¿no? Sí. Pero también hemos visto que eso tiene sus límites, porque la maniobrita de siempre, que es la de agredir a la policía y después llorar represión, la de tratar de suspender las sesiones del Congreso con el cuento de que afuera hay una represión feroz y salvaje, lo que le salió también en diciembre de 2017, que fue cuando yo entré la última vez a la Cámara, ya no le sale el truco de las 14 toneladas de piedra. Me permito recordar, así al pasar, que le tiraron 14 toneladas de piedra a la policía frente al Congreso y querían entrar a lincharnos, y la pobreza en el país era del 25%, 25, la mitad de la que hay ahora.
y les parecía que era el plan de ajuste neoliberal salvaje de Macri. Bueno, la gente aprendió de eso y no creo que eso tenga ninguna posibilidad de éxito. Rocío, vos, de lo que dijo el diputado, ¿qué cambiarías de este sistema universitario? Digo, vos como estudiante, que además contás y lo ves y lo vivís y decís, bueno, por acá no es, ¿no? ¿Qué cambiaría eso? ¿Qué sería lo primero que vos decís, bueno, iría por acá? En principio, volver a reconocer que la universidad es una institución pública y que tiene que tener su cierta autonomía y su institución como tal se tiene que entender. Yo creo que los estudiantes no entienden como tal. Me pasó en campaña, estuvimos en campaña en la UBA también hace poco y entraba a cada aula y le explicaba, vos vas a votar, consejo directivo y centro de estudiantes. El órgano importante de la facultad es el consejo directivo, ahí se toman las decisiones, ahí es donde uno ve qué pasa con los recursos, las decisiones que se toman, uno puede tener oídos, voz, ahí adentro de ese consejo directivo. Y es incluso la elección obligatoria. La de centro de estudiantes es una elección aparatosa, política, donde en la UBA se conectan las dos elecciones y ni siquiera es obligatoria. Entonces uno cree como estudiante incluso que la elección importante es la elección política del centro de estudiantes, cree que va a votar centro de estudiantes y el estudiante no entiende que hay otros órganos de importancia que puede votar y que es incluso hasta democrático, ¿no? Incluso hasta lo que corresponde, que ahí haya otras voces. Entonces la elección de estudiantes en este caso se termina siendo algo aparatoso, algo partidario, donde básicamente vas a ver partidos políticos que incluso no dicen quiénes son, adentro de las elecciones. Este sistema les permite a los partidos políticos terminar entrando, ¿no?, a las universidades en una campaña que debería ser donde el estudiante elige sus representantes y elige realmente integrar órganos que le permitan saber qué es lo que pasa con la universidad, que debería ser total. Yo una pregunta a Rocío y al diputado por igual, creo que los atraviesa a ambos. Uno comprende la autarquía que tiene la universidad pública, la UBA, en nuestro país históricamente desde la reforma universitaria, pero sí. ¿Por qué no se transparentan los gastos del presupuesto que tiene la UBA y por qué no se permiten esas auditorías? Para los dos, ¿eh? Okay. Bueno, habría que preguntarle a Jacobiti, ¿no? Y a todos los sectores que están enquistados Lo que ahí. pasa es que pero ellos además, dicen que sí, cuando hablaste de la autarquía me parece bien, pero me acordé de mi papá. Mi papá, mientras yo vivía en la casa y él paraba la olla, me decía, vos vas a tener toda tu autarquía, autonomía, y vas a hacer lo que quieras con tu vida, con la tuya, ¿viste? Con la mía, yo tengo opinión, por lo menos, ¿no? Y me parece que eso tiene que ser, es cierto que tiene que haber autonomía universitaria, etcétera, pero yo desde chiquito escuchaba esto de que la universidad y la ciencia tienen que estar al servicio del país y del pueblo. Y la verdad que yo, lamentablemente, le tengo que decirlo, después de 20 años de experiencia populista y de hegemonía peronista, no veo ninguna de las dos cosas. Me parece que la universidad tiene un nivel cada vez más bajo, y que la ciencia y la tecnología han fracasado, porque yo recuerdo, el ministerio es el Ministerio de Ciencia, de Tecnología e Innovación Productiva. ¿Y la innovación productiva dónde está? Porque si vos tenés que cerrar el país porque todo lo que viene de afuera tiene más tecnología y es más competitivo y es mejor y más barato, y vos la única forma que tenés para defender la industria argentina es que cierres las fronteras y que hagas un zoológico, ¿no?, para que puedan cazar en el zoológico los empresarios de acá, quiere decir que tu programa de ciencia y tecnología fracasó estruendosamente, porque tenía que estar al servicio no de los científicos sino del país, y lamentablemente no lo estuvo. Rocío, faltaba la respuesta, ¿no? Sí, yo creo que, como estudiantes, veo que el estudiante no tiene una concientización plena de lo que es. Ellos tienen la autonomía en general, que digamos, o se niegan a dar respuestas o se niegan a acceder a esta transparencia porque tienen una hegemonía total del control de la institución y de los órganos más importantes de la facultad, en este caso los consejos directivos de facultades, en todo. Esto se da a través del voto de todos los claustros, docentes, graduados y estudiantes. Como estudiantes creo que nuestro deber, para que haya una transparencia, es empezar a concientizarnos de lo importante es que haya otras pluralidades y otras voces, y empezar a concientizar al estudiante de que cuando va a votar no vaya a votar obligatoriamente, o que diga, o que se frustre en decir, bueno, voto cualquier partido o entro a votar, sino que a través de una concientización de los que integramos la universidad desde adentro, tanto docentes, graduados y estudiantes, nosotros mismos a través del poder que tenemos, porque las universidades son autónomas y nosotros elegimos nuestras propias autoridades. En principio creo que es un trabajo de hormiga entre los que estamos dentro de la universidad, en hablarle a los estudiantes, a los graduados y a los docentes para que descentralizar, romper con esta hegemonía que hay desde adentro, concientizar y empezar a votar otras pluralidades para entrar a los órganos más importantes, entrar a lo que es la institución como tal, y desde ahí
brindar transparencia, información y lo que pide la sociedad hacia afuera. Eso no, creo pensaba, yo desde el lugar que me Rocío, toca. la pregunta que te hizo Pablo, que Jacobiti aquí mismo dijo que se habían mostrado los gastos y demás en su momento. O sea que entiendo que por ahí creen que pasa más por una cuestión política el enfrentamiento que de números, ¿no? Pero en el medio, digo, históricamente hay como temas tan estructurales que discutimos siempre en nuestro país, ¿no? Claro. Que uno de ellos tiene que ver con la universidad, con el sueldo de los profesores, con el nivel. Bueno, por eso, básicamente de el los concepto mismos. central para mí tiene que ser que si un país tiene que hacer un esfuerzo para sostener, primero, el esfuerzo que tiene que hacer el país en el sector educativo tiene que estar, en mi opinión, prioritariamente orientado a la educación primaria y a la secundaria. Porque vos no podés hacer un esfuerzo basado en la educación terciaria, disfrazarlo de progresista y de distribución de la riqueza, cuando en realidad los únicos que llegan ahí son de la mitad para arriba del espectro social. El gran problema que tienen la absoluta mayoría de los argentinos es que mandan a los chicos a la escuela primaria y no tienen clase, y salen de la escuela primaria sin saber leer, y si llegan a la secundaria salen de la secundaria sabiendo leer pero sin entender lo que leen. Eso te lo muestran las estadísticas. Entonces, el esfuerzo prioritario tiene que estar puesto en el sector primario, en la escuela secundaria, que es un desastre, y después en la universidad. Primera cosa. Y la universidad, que es un esfuerzo que por supuesto tiene que hacer, dado que un país en una situación difícil hace un esfuerzo en ese sentido, eso tiene que volver al país. No puede ser simplemente para satisfacer las aspiraciones vocacionales muy respetables, por otra parte, de una parte y la parte más rica de la sociedad. Por el contrario, tiene que haber una orientación hacia las carreras que se ven necesarias para el país, para el perfil productivo del país, para el futuro, y no puede ser que se reciban 3 abogados por cada ingeniero, porque eso quiere decir que la educación y la universidad y la economía y la sociedad argentina están orientados a la disputa por el producto, que es lo que hacen los abogados, a quien le corresponde cada pedazo de la torta, y no a la producción, que es lo que hacen los ingenieros. Estoy haciendo una simplificación muy burda, Sí. pero creo que si vos haces te fijás a qué profesiones nos dedicamos los argentinos y a qué le dedicamos nuestro tiempo, vas a ver que la proporción de tiempo dedicado a las actividades de esto es mío, esto es tuyo, me peleo con vos, el sindicato, el juicio laboral, qué sé yo, es completamente desproporcionada. Las empresas que se dedican a la que se tienen que dedicar a impuestos complejísimos y a la contabilidad, y no a hacer un buen producto. Bueno, ese es el drama en el que está atrapado este país. Por eso países que tienen muchos menos recursos naturales que nosotros, y aún con una cultura similar como Uruguay y Chile, tienen mejores condiciones de vida, cuando este es un país que tiene un potencial para estar mucho mejor de lo que es. Quizá tenga que ver también, y ya te despido con esto, Rocío, con lo que vos mencionabas, ¿no? Digo, que el estudiante no solo se comprometa más en el funcionamiento al momento de votar, sino que también hacia afuera la cantidad de carreras nuevas que hay. Digo, y en ese sentido la universidad pública, la UBA, está preparada para brindarlas, para que, bueno, ¿no? ¿Puedes decir que no? Yo estudio economía. Ay, me pareció que sí, estaba contenta. Yo dije, porque hay un montón. ¿o Mi no? carrera Yo tengo está actualizada. amigas que han estudiado economía y después se especializaron en Big Data en la UBA, en exactas. O Claro. sea, existen las especializaciones. Quizás no son carreras, pero sí se están abriendo posgrados, que pueden contribuir a que completes una formación más actualizada. Sí, obvio, ese es un complementario, pero me pasa, por ejemplo, a mí como estudiante de economía, que vos vas a la currícula y la carrera no está actualizada hace 27 años. Claro. Y esto pasa en general Claro. en todas las carreras. Entonces, cuando la universidad pierde el eje de los estudiantes, donde se pierde el eje de brindar o avanzar con las nuevas demandas de la sociedad, y pasa que una carrera como economía no tenemos finanzas, por ejemplo, siempre me la paso diciendo, no tenemos cálculo financiero, que es una materia que Bueno, eso cualquiera también tiene es que para tener verlo. para entender de finanzas, y tenemos otro tipo de materias. Entonces, creo que el eje político dentro de las universidades, la oferta, ¿no?, de cierto sector, de cierta oposición, o digámosle como quieran, partidos, hablaban de partidos de la universidad, que controla, que tiene una hegemonía total de las universidades hace años, también deterioró en muchas cosas una carrera como economía, que es tan importante entender de política, entender de actualidad, de cómo funciona el mundo, entre otras cosas. Así que Gracias, Rocío, No, por gracias haber a venido. ustedes. Muchas gracias. Diputado, se queda, ¿no? No, yo... No me haga esto, que lo tengo a Robertito ahí, que está deseoso de que usted lo vea. Un
es un segundo, es un segundo. Ya les había avisado a la producción. Déjame decir, si te puedo algo sobre esto. La universidad, el mundo está viviendo una revolución tecnológica acelerada. El sector científico y el sector tecnológico tienen una influencia tan tremenda en la economía que todo está evolucionando con la inteligencia artificial. Se aceleró aún más, a un ritmo increíblemente rápido. Y por lo tanto, la educación y todas las universidades en todo el mundo atrasan con respecto al mundo en el que vivimos y al mundo al que viene. Y esa es otra dificultad, porque vos no estás preparando a un chico, lo estás preparando ahora, pero lo estás preparando para el futuro. Y no sabés cuál es el futuro porque el cambio es muy acelerado. Claro. Muy bien. Eso pasa en todo el mundo. En Argentina pasa mucho peor. Y en la universidad pública pasa todavía peor. Por supuesto que hay algunas cosas valorables, pero hay que reestructurar las carreras, son demasiado largas, hay que poner un criterio meritocrático y tiene que funcionar de otra manera la universidad, porque si no, les mentimos, les damos a los chicos un título que después les va a servir para muy poco y se van a tener que formar en otro lado. Bueno, seguro mañana nos encontramos post discurso, claro. ¿no? Sí, por supuesto, desde luego que voy a estar ahí. ¿Qué presentó? No me lo pienso perder, gracias. Vale que vas a comer rico o que tenga algo importante, ¿eh? Claro, que se justifique la ausencia. Que se ahora. justifique que se va. Avisamos a la Sí, producción. ya sé. Muchas gracias. Robert